Teatro y filosofía Alain Badiou. Las relaciones entre el teatro y la filosofía fueron, desde siempre, de gran complejidad. Ya Platón denunciaba al teatro como práctica política del papel interpretado, de la máscara, de la imitación. El teatro, según él, nos aleja de la tierra firme, de la idea solar y estable, al apuntar a la división y a la vuelta sobre sí mismo, en vez de exhibir la tenacidad con la que el filósofo intenta acceder al principio de lo que es. En este sentido, lo que es no podría ser una categoría del teatro, lo que hace brillar el equívoco sexual, la paradoja mentirosa del destino, lo pasajero. Lo peor es que esta constante imitación conquista al sujeto con la violencia reservada, en principio, al poder revelador de la verdad. Rousseau, en su fulminante Carta de D'Alembert, critica severamente al teatro, adoptando un punto de vista moral y cívico. Para él, la esencia del poder político legítimo, la democracia, es la representación de la voluntad general del pueblo, mientras que el espectáculo es una representación. El teatro corrompe la presentación con la representación. El teatro conquista al público indirectamente por la oscuridad intransmisible, inconfesable de sus deseos. La fiesta cívica, en cambio, le muestra al pueblo, al exhibir su inocencia, un encuentro que se basta a sí mismo, ya que es inmanencia del querer. Entra en escena Nietzsche para darnos un testimonio muy especial, ya que de ese decidido enemigo de Platón podríamos esperar al menos una revisión del veredicto del enemigo que tan durantemente atacó al teatro. Quizás el ejemplo más especial sea el de Nietzsche. Cabía esperar que ese decidido antiplatónico revisara un veredicto tan hostil, pero sucede lo contrario. El odio al teatro está en el corazón de la estética nietzscheana, desde el origen de la tragedia, después de demostrar que la música, y no el teatro, constituye la esencia dionisíaca del arte griego. Nietzsche denuncia en Eurípides la corrupción socrática y teatral del gran arte. En las diatribas contra Wagner, la acusación principal será que prostituyó la música en beneficio del efecto teatral. El teatro es falso pensamiento, simulacro plebeyo, en lugar de un pensamiento poderoso. Nos ofrece una débil promesa que se sostiene en un sentido histérico de la escena. El teatro, pensamiento antes del pensamiento, es demagogia espiritual. Se opone al poder de la vida. Es el arte nihilista por excelencia, el arte directo, el arte que afirma la vida y da un nuevo nombre a la tierra. Es la danza. Zaratustra siente un furor en sus pies de danzarín, pero odia el teatro. El teatro es todo lo opuesto de la danza. Es la danza en ruinas. Todo parece indicar una ruptura esencial entre filosofía y teatro. Sin embargo, los encuentros entre ambos están allí, tan antiguos como esa ruptura. La teatralidad dialógica de Platón es indiscutible. No sin razón se repone periódicamente el montaje de El banquete o Alcibíades. Aunque sabemos que vociferó contra el teatro, el pensamiento de Nietzsche está enraizado en la meditación sobre la tragedia, de Esquilo a Eurípides. Karl Moore, el héroe de la obra de Schiller, titulada Los bandidos, es para Hegel uno de los grandes momentos del devenir de la conciencia de sí. Rousseau, por su lado, aunque no quería que hubiera teatro en Ginebra, se tomó el trabajo de escribir una opereta, El adivino de la aldea, y no dejó de interesarse por el éxito de la presentación al público. Sabemos que a la filosofía clásica nada le impide presentarse en forma de diálogo. Malebranche le pudo replicar a un filósofo cristiano, apelando a un improbable filósofo chino. Sartre encuentra en el teatro la forma literaria apropiada para su doctrina de la libertad. En los textos de Brecht, quien dirige el juego se llama filósofo. Su objetivo era fundar una sociedad de los amigos de la dialéctica. Todavía hoy, como siempre, los filósofos van a los teatros para discutir y esclarecer los espectáculos. Vamos a admitir entonces que la relación entre teatro y filosofía es tensa, paradójica, decisiva y oscura. Personalmente soy filósofo y autor de obras de teatro. Me gustaría aclarar la cuestión teatro-filosofía valiéndome de una fórmula que explique la rivalidad entre filosofía y teatro, así como la alianza entre una y otra. Partamos de una cuestión central, o sea, la cuestión de la verdad, pues la filosofía se define de buen grado como la búsqueda de la verdad, y el teatro es considerado un lugar de la ilusión y la mentira. Mi hipótesis es otra. Desde el principio admito que el teatro produce un efecto de verdad singular e irreductible. Se trata de la verdad teatro,
que solo existe en la escena. Son necesarias algunas indicaciones. 1. El teatro es un completamiento. El texto o el poema teatral son virtuales o abiertos y solo se convierte verdaderamente en un texto de teatro a través de la representación. Hay teatro en sentido propio cuando la virtualidad de una idea coincide con la actualidad perecedera de la escena. Al mismo tiempo, esa virtualidad propiamente teatral solo existe gracias a esa coincidencia. El teatro es gesto que adviene, gesto que realiza la idea. Esto es lo que llamo la dimensión acontecimiento de la verdad teatral. 2. El teatro hace que se encuentren la eternidad y el instante en un tiempo artificial. Hamlet, como tal, en el texto de Shakespeare, es una figura eterna. En el teatro, él solo existe en el instante. Aunque la sucesión de los instantes componga una especie de encuentro con la figura eterna, esa composición es el tiempo propio del teatro. Un tiempo cuyo artificio autoriza en escena el encuentro entre el instante del desempeño teatral y la eternidad de las figuras. Una representación exitosa es, ante todo, la imposición de un tiempo. El arte de la puesta en escena es, ante todo, un arte de composición del tiempo. La voz y el cuerpo son cruciales, pero solo como materia para el tiempo que cada noche se experimenta en escena. Un tiempo artificial que es el encuentro de los instantes del desempeño teatral con la eternidad de las figuras. Esto es lo que llamo dimensión experimental de la verdad teatral. 3. El texto organiza una presencia colectiva de la idea. Es una actividad esencialmente pública. Esto es lo que llamo la dimensión política de la verdad teatral. El teatro nos indica dónde estamos en el tiempo histórico, pero lo hace mediante una amplificación propia. Como dispone de amplias figuras, ilumina nuestra situación y nos permite ver con claridad en la confusión del tiempo, porque representa nuestros conflictos y nuestras pasiones por medio de figuras típicas y situaciones ejemplares. Allí reside la singularidad de la verdad teatro. Allí, en la escena y en ningún otro lugar, está el ámbito para un acontecimiento experimental político que da claridad a nuestra situación histórica. Esta definición permite precisar de alguna manera una relación del teatro con la verdad y por lo tanto con la filosofía. Una verdad, pues no existe la verdad, solo hay verdades, es eterna, singular y universal. Suprimir una de esas características elimina lo verdadero que no está contenido en la versatilidad temporal, en la abstracción dogmática o en el relativismo cultural. El teatro supone un montaje experimental, precario y público, que presenta lo eterno en el instante, singulariza la relación con la presentación, el espectáculo único, precario, perecedero. Amplifica su carácter de acontecimiento al asumir una orientación colectiva en rigor universal, ya que el público representa la humanidad. El teatro como verdad viene a ser un enlazamiento especial de lo eterno, lo singular y lo universal en un tríptico formado por figuras poéticas que corporiza. La unidad fugitiva de la escenificación y la universalidad del público. Esto significa que el teatro, en la singularidad de una noche de representación, opera en la verdad. Con él, la filosofía aprende lo que es la ruptura precaria, experimental, efímera. Lo que sería un instante escénico es la eternidad. ¿Cuáles son hoy para todos nosotros las dificultades del teatro, de su ligazón renovada con la filosofía? ¿Por qué es tan difícil escribir textos de teatro sin estar en la lucha con la filosofía? Yo mismo, cuando escribo comedias, tengo la sensación de que transgredo. Un texto de teatro, como ya lo he dicho, es abierto, virtual, soporta un número infinito de interpretaciones, expone la eternidad de sus figuras a innumerables instantes, a las composiciones temporales más diversas. Por esta razón, las grandes obras de teatro son escasas y al mismo tiempo universales. Se puede representar a Molière en Bagdad, en Bombay o Ouagadougou. Un texto que soporta su exposición en encuentros tan multiformes debe estar dotado de una poderosa simplicidad. Hay en el texto de teatro, en combinación con una política original e intensa, algo típico, una fuerza de estilización que es el máximo de virtuosidad, una proximidad genial a la humanidad genérica. Solo el teatro enriquece a la humanidad dotándola de figuras atemporales, lejos de un destino único y válido para todos. Don Juan, el avaro, Fausto, Tartufo, Edipo, Nerón, Tribulet, Calibán.
crean también situaciones típicas que resumen nuestro destino. El indecidible Hamlet, el asesino del padre, Orestes, la declaración de amor, Maribau, la decisión del sujeto, Pirandello, la decisión, Brecht, una mujer que parte, Café de Muñecas, el odio y sus prisiones, Racine, la fecundidad de la interdicción, Claudel, las razones del Estado, Schiller, el milagro, Proyecto. Lo genial del teatro es que llega a suprimir lo particular. El teatro poetiza el recurso genérico de la simplicidad, lo que es lo más difícil de inventar. Como sabemos, actualmente se repite hasta la saciedad que nuestro tiempo es complejo. Nuestro tiempo no cesa de vanagloriarse de su complejidad. Ciego, se ve enredado en lo que supone que es su ingeniería. En verdad, ella no pasa de mecánica. La complejidad del mundo contemporáneo no es nada más ni nada menos que la exterioridad del automatismo del capital. Una expresión de la incapacidad de ser simple exhibe un pensamiento cautivo de opiniones cuya aparente diversidad no es más que una máscara de la impotencia. Al ver en los hechos la simplicidad del falso múltiple en el pensamiento, nuestro mundo se enorgullece de inutilidades. De allí la tendencia a ser antiteatral, pseudo complejo, atípico, vagamente barroco por nada. Tenemos que desear con valentía un teatro extraordinario y simple, un teatro que tipifique y resuma nuestra confusión superficial. Tenemos que desear la experiencia hecha con restos radicales y eternos, como en Beckett, Genet, Guyotat o Nelson Rodríguez. Tenemos que decirle a quienes sueñan con componer poemas dramáticos: atrévete a escribir, atrévete a simplificar y arriesgar el mundo, atrévete a mostrar los tipos eternamente expuestos al mundo de una noche, que nuestro tiempo, como todos los que procedieron, detiene en su visible pobreza. Es preciso atreverse a escribir, atreverse a simplificar, y que con eso el mundo corra riesgos. Es necesario mostrar los tipos que están siempre allí, eternamente expuestos, y que encontramos en una noche de teatro, detenidos como lo son por nuestro tiempo y los que los procedieron, en su visible pobreza. Nuestras dificultades, tanto como lo real, son la clave de nuestros deseos posibles. En cuanto se deje impulsar por el activismo artístico que le es propio, por sus deseos, el teatro puede aprender de la filosofía. A su vez, el teatro puede enseñarle a la filosofía que ella debe atreverse a su propia refundación, rechazando la idea compleja de su fin. El teatro debe repetir lo que conoce más de lo preciso, mostrar la idea de la aventura de lo efímero. Esto es lo que Antonin Vitez llama teatro de ideas. Convertir cada noche en un triunfo, su fracaso aparente y material. Seamos dignos de lo que nos ha legado Mallarmé. De inmediato, el drama está resuelto. Nos basta el tiempo de exhibir la derrota en su desdoblamiento fulgurante.